No hay duda, hermanos, que una de las advertencias más atemorizantes y a la vez más misteriosas que el Señor Jesús hizo se encuentra en las palabras que acabamos de leer. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que diga palabra alguna contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Esta advertencia parece cerrar de forma irremediable en las puertas del cielo al blasfemo, de modo que, dado que este pecado es uno de los más comunes entre los seres humanos, las palabras del Señor Jesús pueden suscitar desaliento y desconsuelo en que haya incurrido en estas conductas. Se ha dicho con toda razón que pocos pasajes han sido tan mal interpretados como este, a pesar del temor que las palabras del Señor pueden suscitarnos. En su presentación de su testimonio personal, el apóstol San Pablo hablaba de un pasado blasfemo. Decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, injuriador, perseguidor, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13. De modo que es inevitable que esta afirmación suscite preguntas a los creyentes de todos los tiempos. ¿Puede realmente un blasfemo ser perdonado? ¿Por qué razón resulta imperdonable la blasfemia contra el Espíritu? ¿En qué consiste concretamente este pecado? ¿A qué se debe la severidad de esta advertencia? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que aunque para la mayoría de las personas hoy en día pensar en lo que sucede después de la muerte no es un tema de discusión, a lo largo de la historia cristiana hemos encontrado personas cuyo temor inundaba su corazón cada vez que pensaban en este asunto. Fue el caso de Martín Lutero, el hombre que, siendo un hijo de su tiempo, creía, como la gente de aquella época, que el camino al cielo se encontraba en la vida religiosa, se encontraba en el monasterio, en el sacerdocio, etc. Pero a pesar de ser un hombre creyente, había una carga en su corazón que lo angustiaba. Y él decía, desde una lógica muy elemental: si Dios es justo y yo soy pecador, haga yo lo que haga, Dios me va a condenar. No importa lo que haga, no puedo cambiar mi condición. Puedo esforzarme por tratar de mejorar, pero no puedo dejar de ser pecador. Y en algún momento llegó al punto en el que dijo: yo puedo temer a un Dios así, pero yo no puedo amar a un Dios así. Afortunadamente, Lutero contaba con la ayuda del mejor médico posible para este tipo de problemas, que era el padre Johann von Staupitz, su consejero, quien aún después de la Reforma se mantuvo en contacto con Lutero. Tenían una nutrida correspondencia y eventualmente Staupitz lo alentaba a que siguiera predicando con celo la palabra de Dios, pero que no se detuviera en cuestiones de tradiciones o de prácticas que hasta cierto punto eran necesarias en el desarrollo de los grupos, que se centrara en la palabra del Señor. Lo cierto es que Staupitz lo puso a leer a los autores místicos y el conflicto en Lutero se profundizó. Los místicos exaltan el amor a Dios, ese Dios al que Lutero le temía. Después, intuyendo las capacidades latentes en Lutero, lo envió a ser párroco y lo envió a estudiar el doctorado. El asunto de hacerlo párroco era una locura. Un muchacho con problemas espirituales iba a ser médico de almas enfermas, pero Staupitz sabía lo que estaba haciendo. En los hechos le estaba diciendo: médico, cúrate, curando a los demás. Y sucedió. Y cuando estudió el doctorado, eventualmente tuvo la oportunidad de enseñar las Sagradas Escrituras. Y un día sus ojos se posaron sobre Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá.
y las puertas del paraíso se abrieron de una patada, de un golpe, se abrieron de par en par, y Lutero pudo entender, es por gracia, es un regalo de Dios que da en respuesta a nuestra fe. Lo único que podemos hacer es decirle a Dios, yo creo que lo que tu Hijo amado ha hecho por mí es suficiente para salvarme. Y el hombre que tenía el ánimo de un ratón se convirtió en el león de Wittenberg. El punto crucial en su carrera seguramente fue su confesión en Worms, cuando fue convocado por los poderes de la tierra. Estaba el emperador, el dueño del mundo, desde el glaciar de Valdés hasta la Tierra de Fuego, las Antillas, las Islas Filipinas, Samoa, Guam, parte de Europa, parte del norte de África. En su imperio no se ponía el sol. Y ante ese hombre y ante delegados papales se le pidió a Lutero dos cosas solamente. Primero, que reconociera si había escrito los libros que estaban delante de él, cosa que era verdad. Y la segunda y última pregunta era si se retractaba de lo que había escrito. Era tan sencillo como eso. Él pidió tiempo y el emperador le dio un día. Al otro día le repitieron las mismas preguntas. ¿Usted escribió estos documentos? Sí. Y la segunda y última pregunta, ¿se retracta de lo que escribe allí? Y entonces Lutero dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, porque yo me convencí por la razón simple y por las escrituras. Y puesto que me piden una respuesta directa, le voy a dar sin cuernos y sin dientes. No quiero ni me voy a retractar. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me bendiga. Nadie estaba preparado para eso. ¿Qué es lo que cambió el corazón de este hombre? El saber, hermanos, que a pesar de lo que somos, la gracia de Dios nos sale al encuentro en Jesucristo y nos llama a una relación de hijos con Él. Por esta razón, cuando pensamos, hermanos, en la blasfemia contra el Espíritu, como aquel pecado que cierra la puerta a los hombres al cielo, de inmediato surge infinidad de preguntas y dice John MacArthur, tal vez sea uno de los pasajes más malentendidos de las enseñanzas del Señor Jesús. Así es que vamos a abocarnos a dos ideas que se desprenden de este tema. Primero tenemos que hacer una definición de la blasfemia. Es imprescindible entender primeramente en qué consiste la blasfemia para tratar de entender la blasfemia contra el Espíritu. La palabra blasfemia en hebreo es giduf, que significa insulto o profanación. Define de forma muy general cualquier acto que atente contra el honor o la fama de las personas y engloba toda forma de maledicencia, afrenta, injuria o imprecación. En su forma más pura, la blasfemia es un ataque directo y deliberado contra el honor de Dios con la intención de insultarlo. Si usted recuerda, hermano, hermana, uno de los pecados que eran dignos de muerte en la ley de Moisés era la blasfemia. Cosa interesante porque se aplicaba incluso contra los extranjeros. Los extranjeros que vivían en Israel podían cometer ciertas conductas que un judío no podía cometer y no necesariamente había consecuencias serias de ese proceder. Pero en el caso de la blasfemia contra Dios, no importaba si era judío, si era gentil, si era extranjero residente, no importaba, se penalizaba con la muerte. En Levítico capítulo 24, versículos 11 al 16, se norma esta situación y queda claro entonces que semejante falta suponía una enorme gravedad. La tradición judía codificó en el Tratado de Sanedrín todo el proceso en el caso de blasfemia, de manera que el texto dice, estamos hablando de un texto de la tradición judía, dice, el blasfemo no será culpable
en tanto no mencione expresamente el nombre inefable. Durante todo el proceso se trata a los testigos dejándolos expresar la blasfemia contra el nombre divino, pero solo de forma indirecta. Una vez que ha concluido el juicio, se pedía a los que estaban en la sala que salieran, se quedaban los testigos delante del juez, y entonces el juez les decía: di de qué oíste expresamente, tienes que decirme las palabras. Y la persona tenía que repetir la blasfemia textualmente. El segundo testigo, ustedes recuerdan que en casos de pena de muerte debía constar por 2 o 3 testigos. Los otros testigos decían: yo escuché exactamente lo mismo. Y entonces el juez se rasgaba las vestiduras y sentenciaba a muerte al blasfemo. Si usted recuerda, al Señor Jesús se le condenó por blasfemia, pero no se siguió el procedimiento. Es un procedimiento muy elaborado. Incluso cuando alguien se declaraba reo de muerte, todavía había posibilidades de librarse en el camino que había entre el Sanedrín y el cadalso. Había una serie de procedimientos que permitían que aún en esa situación la persona tuviera alguna esperanza de librar su vida. Y es triste, hermanos, que no se aplicara en ningún caso en el proceso del Señor Jesús. Se dictaba la sentencia de muerte y se aplicaba por lapidación. Regresando a nuestro texto, de forma excepcional, Mateo, un maestro de la concisión, presenta un relato particularmente extenso en el que en la sanidad de un endemoniado da lugar a un acalorado debate. El hombre estaba ciego y mudo. El conflicto se suscitó cuando, al presenciar la sanidad del hombre, la multitud decía delirante: ¿no será este el hijo de David? Para los líderes religiosos de Israel, hijo de David era una insoportable alusión mesiánica. Es interesante porque el título hijo de David era un nombre del Mesías que no provenía directamente de la Biblia, sino de la tradición judía, concretamente de los apócrifos Salmos de Salomón, que dicen: míralo, Señor, y suscita un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine sobre Israel tu siervo. Son los Salmos de Salomón, capítulo 17, versículo 21. Es verdad que dicho nombre no viene de una fuente canónica, pero el nombre hijo de David tiene raíces bíblicas. Lo podemos relacionar claramente en 2 Samuel 7, 13 al 16 y en el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 1. Era pues inevitable que semejante exaltación suscitara tal respuesta en algunos que sus adversarios encolerizados dijeron: este no echa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú es la castellanización del nombre hebreo Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, o Baal-Zebul, señor del estiércol, que eran nombres que los hebreos utilizaban obviamente para hablar de los ídolos cananeos. Implicaba una grave acusación. La denuncia es que el Señor Jesús, al lograr este prodigio, actuaba como agente del adversario. Esta afirmación dio origen a una actitud consistente en el judaísmo posterior, pues al no poder contradecir los milagros del Señor Jesús, terminaron atribuyéndolos a las malas artes. Justino Mártir, un predicador cristiano del segundo siglo, dijo sobre esta actitud judía: mas ellos, aun viendo estos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que el Señor Jesús era un mago y seductor del pueblo. Si usted se fija y lee con lupa el Nuevo Testamento, ninguna autoridad judía pudo negar los milagros del Señor. No pudo decir que eran engaño, no lo pudo decir.
Ahí estaba, echó un demonio que atormentaba a un hombre, y entonces dijeron, lo hace por el poder de Beelzebú. O sea, el milagro era real, era un prodigio auténtico. El problema era acreditarlo, no al poder de Dios, sino justamente lo contrario, al adversario. Y por eso Justino Mártir, apenas en el segundo siglo, decía, mas ellos aún viendo estos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que era mago y seductor del pueblo. Sin embargo, es necesario preguntarnos honestamente, ¿acaso no había en la historia judía razones genuinas para desconfiar de cualquier presunto profeta? ¿Acaso no se levantaron antes y después del Señor Jesús muchos falsos mesías en Israel? Ciertamente hubo falsos mesías antes y después del Señor Jesús. Teudas el Galileo, quien ofreció partir las aguas del Jordán para demostrar que era el Mesías, cosa que nunca pudo realizar. Un anónimo aventurero egipcio que prometió derribar con su palabra las murallas de Jerusalén, pero al ser derrotado por la guarnición romana, terminó desvaneciéndose vergonzosamente en la historia judía, aunque el libro de los Hechos capítulo 5 lo menciona. Simón el Mago, aquel hombre que prometió volar sobre la ciudad de Jerusalén, pero entró en un conflicto con la ley de la gravedad que lo contradijo y terminó estampado en el pavimento. Todos estos falsos cristos se esforzaron por ofrecer las señales de su espurio mesianismo. La diferencia con ellos es que el Señor Jesús mostraba su identidad con sus hechos. Trágicamente, la conclusión de sus opositores no solo era injuriosa contra el Señor Jesús, identificándolo como agente del adversario, sino contraria a sus propios criterios, a los criterios de su fe, a la palabra de Dios, a la ley de Moisés, que dice, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si se hablara en el nombre del Señor Jesús y no se cumpliera lo que dijo es palabra que el Señor no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tendréis temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. El texto nos enseña que la forma más triste de ceguera es la de aquel que no quiere ver. Ahí estaban los hechos. Y en Mateo hay una secuencia, hay una consecución de milagros sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los espíritus inmundos. Ahí está, no se puede negar, pero dijeron, lo echa por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Lo que nos lleva al segundo y último tema en este texto, y es hablar de la esencia de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué razón el Señor Jesús dijo que cualquier blasfemia contra Dios mismo, contra Él mismo, podía ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu? ¿Qué hay de excepcionalmente siniestro en la blasfemia contra el Espíritu como para cerrar irremediablemente el cielo a los hombres? Juan Calvino respondió a este cuestionamiento diciendo, afirmo pues que pecan contra el Espíritu Santo los que de tal manera son tocados por él, pero no pueden pretender ignorancia, y sin embargo se resisten con deliberada malicia solamente por resistirse. Fíjense lo que dice Calvino. Son personas a las que el Espíritu les da testimonio, pero se resisten deliberadamente, dice, simplemente por resistirse. Cuando yo era misionero en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, y tocaba puertas para compartir el Evangelio, hablaba con una mujer que me preguntó, ¿cuánto tiempo le tomó a usted tomar esa decisión? Pues fueron varios meses, quizá poco menos de un año. Entonces es muy fácil de convencer. Le dije, no, cuando tienes evidencias tangibles, irrefutables del Evangelio, sería necio cerrar los ojos. No hay peor ceguera
de aquella del que no quiere ver. Y cuando tienes la evidencia y te resistes por malicia deliberada, decía Calvino, solamente por resistirse, vamos entendiendo la esencia de esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿es acaso posible ofender al Hijo sin atentar contra el Espíritu? A esta pregunta Calvino respondió una vez más: esto sucede cuando los hombres imprudentes pecan contra la verdad de Dios que no han conocido, o cuando por ignorancia hablan mal de Cristo y sin embargo en su ánimo no intentarían de ninguna manera, no estarían dispuestos a extinguir la luz de la verdad que les fue revelada. En cambio, hay espíritu de blasfemia cuando el atrevimiento es tanto que procuran destruir la gloria de Dios. Así lo da a entender el apóstol San Pablo al decir, por contraposición, que él fue recibido a misericordia, porque aunque fue blasfemo, lo hizo por ignorancia en incredulidad. Si la ignorancia acompañada de incredulidad hizo que alcanzara el perdón, se deduce que no hay esperanza de perdón cuando la incredulidad procede de un conocimiento y una malicia deliberados. El primer hombre, hermanos, en el mundo cristiano que se interesó en compartir el evangelio a los musulmanes fue un español. Y no es raro, porque los españoles y sus descendientes llevamos en los genes, en la cara, en la cultura, la huella de la presencia árabe en la península durante 800 años. Se llamaba Raimundo Lulio. Y en algún momento Dios tocó su corazón para no responder a la pregunta que en ese tiempo se hacía y no responderla como se hacía. ¿Para qué creó Dios a los musulmanes? Y la respuesta era bien simple: para empedrar con sus cráneos el infierno. Raimundo Lulio sospechó que no podía ir por allí, que el Dios de la Biblia no podía ser así. Y entonces compró un siervo árabe y le pidió que le enseñara el idioma. Dice, pero en algún momento escuchó a este musulmán blasfemar contra el Señor Jesús y lo abofeteó. Y entonces el siervo sacó un cuchillo y apuñaló a Raimundo Lulio. Cada uno fue a parar en un lugar diferente, uno a la cárcel y otro al hospital. Raimundo Lulio se recuperó, pero su siervo se suicidó porque pensaba que lo iban a torturar antes de matarlo. Y eso grabó más su corazón. Y entonces decidió estudiar el Islam, estudiar el Corán, estudiar la Biblia, y desembarcó en las costas del norte de África, invitando a los maestros musulmanes a debatir respecto a quién era el Dios verdadero. Y su argumento era: el Dios cuyos atributos armonicen de manera más perfecta es el Dios verdadero. Y los maestros del Islam estaban de acuerdo. Y entonces él preguntaba: ¿Alá puede mentir? Sí, Alá es grande, Alá puede mentir. Alá puede engañar, Alá es grande, Alá puede engañar. Alá puede matar, Alá es grande, Alá puede matar. Y Raimundo Lulio respondía: el Dios de la Biblia no puede contradecirse a él mismo. No puede ir en contra de su propia naturaleza. Aunque tuvo un pequeño éxito, fue martirizado. Pero fue un hombre que llegó a la convicción de que esa gente también necesitaba de Cristo cuando escuchó a su siervo blasfemar contra el Señor Jesús. Pero hay una diferencia, dice Calvino: la diferencia del que blasfema por desconocimiento, por ignorancia, y la blasfemia del que resiste deliberadamente la voz del Espíritu o el testimonio que se le ha dado. Por tal motivo, alguna versión del Nuevo Testamento traduce Mateo 12:31 la blasfemia de espíritu, es decir, una blasfemia que emana de lo más profundo del ser, desde el propio espíritu del hombre, rechazando el testimonio que recibe de Dios. Sorprendentemente, la blasfemia contra el espíritu no es un pecado específico,
Se trata de una disposición de hostilidad deliberada hacia el poder de Dios cuando actúa a través del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu es presumir y reivindicar el derecho propio a perseverar en el mal. Es rechazo del perdón y la redención. Es la obstinación contra Dios incluso hasta el final. Es negarse deliberadamente a recibir la misericordia divina. Ese fue justamente el planteamiento del Señor Jesús. Pero si yo por el poder del Espíritu de Dios echo fuera al demonio, ciertamente a vosotros ha llegado el reino de Dios, dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Fue la razón de la afirmación del apóstol San Pablo cuando decía, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en un testimonio del poder de Dios. En síntesis, si uno de los ministerios del Espíritu Santo es precisamente llevar a los hombres al arrepentimiento, cuando los hombres resisten el poder del testimonio, cierran la posibilidad de perdón, no porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque los hombres no quieren recibir perdón. Esta imposibilidad está del lado humano, no del lado divino. El hecho de que Dios toque a los hombres significa que nos está buscando. Y es la historia de todos y cada uno de nosotros. De alguna manera, el Señor nos salió al encuentro y nos llevó a rendirnos delante de Él, pero hay personas que no lo harán. Hay personas que no lo harán. En estas condiciones, no es que Dios no quiera perdonarlos, sino que con su contumacia han cerrado los oídos y el corazón a la voz de Dios. Y tras la venida del Señor Jesús, el reino de Dios no es objeto de especulación, de nostalgia, de polémica. Lo convirtió en un asunto de discernimiento y de certidumbre. Como conclusión, en la tradición judío-cristiana, la blasfemia ha sido considerada un pecado infame por ser un crimen de lesa majestad, es decir, un crimen contra el rey, el más excelso de todos los seres. Recuerdo, hermanos, en alguna ocasión estaba hablando con un hermano que estaba atravesando una crisis muy dura en su vida personal, y en algún momento utilizó una frase muy dura para hablar de Dios, acusándolo de insensibilidad, de falta de amor. Y entonces, aunque yo aprecio a ese hermano, lo he apreciado por décadas, le dije, hermano, mire, vamos a dejar la plática mejor aquí, porque usted puede decir cosas de las que después se va a arrepentir. Mejor vamos a dejarle aquí y platicamos en otro momento. Tiempo después se acercó avergonzado y me dice, hermano, perdón. Y me dije, no. O sea, los judíos dicen que al hombre en angustia Dios no le toma en cuenta sus palabras. Yo creo que es cierto. O sea, Dios dice la Biblia, como el Padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece de los que le temen. Pero debemos tener cuidado de no decir algo que después pueda hacer que nos arrepintamos. La blasfemia es un atentado, es un crimen de lesa majestad, un atentado contra el Rey, con mayúscula, el más excelso de todos los seres. Sin embargo, la blasfemia contra el Espíritu supone una falta aún mayor porque cierra irremediablemente la posibilidad de perdón a los hombres. No se trata de un pecado específico, sino de una deliberada resistencia a su voz, lo que imposibilita el perdón de Dios, pues Dios condiciona la salvación precisamente al arrepentimiento y a la fe. Usted recordará al apóstol San Pablo, allá en el libro de los Hechos, que decía, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, si uno de los oficios del Espíritu Santo es precisamente guiar a los hombres al arrepentimiento, cuando estos resisten el testimonio del Espíritu, imposibilitan el perdón, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre cierra la puerta a esa misericordia.
Obviamente este tema de él se derivan necesariamente algunas preguntas. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu? La respuesta obvia es no, pues ¿cómo puede un verdadero cristiano someterse al señorío de Jesucristo y negarlo después? El abandono de la fe por algunos es la simple evidencia de la inexistencia de esa fe. Hay personas que creyeron y terminaron arrepintiéndose de haberse arrepentido. Es decir, hay personas cuya conversión fue de dientes para afuera. Ustedes saben que en lo personal no me gusta mucho hacer la invitación que la gente levante la mano para recibir a Cristo. Creo que hay valor en esto, en que manifiesten su fe. Pero hermanos, es una práctica moderna en el mundo cristiano. Tiene 200 años. Hace 200 años para atrás nadie hacía eso. No estoy diciendo que no se haga, porque creo que muchos levantamos la mano en algún momento y fue la evidencia de que Dios tocó nuestra vida. Pero yo creo que a final de cuentas es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en el corazón del hombre, y la evidencia va a ser la actitud de vida que asuma en consecuencia a esa entrega y a esa determinación. Si el oficio del Espíritu Santo es perdonar al hombre, obviamente quien no quiere ser perdonado cierra la puerta a esa posibilidad. No obstante, hermanos, si bien es cierto que un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu, puede pecar contra el Espíritu de otras formas. Decía el Señor Jesús: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, dice, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. La blasfemia contra Dios no se limita obviamente a la profesión de palabras injuriosas contra Él. Se extiende a la negación de Cristo con la vida y con los hechos, Judas 8 al 10, con la práctica de cualquier forma de idolatría, Nehemías 9, 18 y 26, al seguimiento de falsas enseñanzas, 1 Timoteo 1, 20, a la afrenta a los pobres, Santiago 2, 6 al 7, al alarde de una fe que no se pone en práctica, Romanos 2, 24, 2 Timoteo 3, 2. Todas estas conductas constituyen blasfemia contra Dios porque obstaculizan el testimonio cristiano y la venida de los perdidos al Evangelio. Cuando actuamos así, estamos, hermanos, estorbando la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos que necesitan testimonio de Él. Decía Oswald Chambers, ¿alguna vez te has dado cuenta de que espiritualmente eres responsable delante de Dios por otras personas? Por ejemplo, si en mi vida privada me desvío de Dios en cualquier forma, todos los que me rodean sufren, y si un miembro padece, dice Pablo, todos los miembros del cuerpo padecen. Si permites el egoísmo material y físico, la negligencia, la pereza mental, la insensibilidad moral o la debilidad espiritual, todos los que pertenecen a tu círculo van a sufrir. Pero te preguntas, ¿quién es capaz de vivir a la altura de un perdón tan exigente? Nuestra capacidad proviene solamente de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 3:5. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a consumir hasta el último remanente de nuestras fuerzas físicas y emocionales, nuestra energía mental, moral y espiritual en favor del Señor Jesucristo? Este es el sentido que Dios da a las palabras testigo. Dice, ¿para qué nos ha dejado Dios en la tierra? ¿Solamente para que seamos salvos y santificados? No, lo hizo para que trabajemos en el servicio de Él. ¿Estamos dispuestos a hacer para Dios pan partido y vino derramado? Estoy dispuesto a no valer nada para esta vida o para esta era, excepto para el único propósito de ser usado para el discipulado de hombres y mujeres para Jesucristo. Mi vida de servicio para Dios es la manera en que digo gracias a su indescriptible y maravillosa salvación. Recuerda
que es totalmente posible que cualquiera de nosotros, Dios nos eche fuera como la escoria de la plata, y Pablo lo decía en 1 Corintios 9:7, no sea que habiendo sido heraldo a muchos, yo mismo venga a ser desechado. Lo que Oswald Chambers estaba diciendo es que Dios no nos llamó a la salvación. La salvación es la puerta de entrada, nos llama al servicio, nos llama a su reino, nos llama para su gloria. Y parte de nuestro trabajo aquí es dar testimonio de Él. Cuando ofendemos al pobre, cuando estorbamos el testimonio cristiano, cuando asumimos conductas escandalosas, estrictamente hablando, no estamos blasfemando contra el Espíritu, pero sí estamos estorbando el testimonio que el Espíritu da a personas que necesitan el perdón y la redención. Una vez más, hermanos, cuando yo leí que el que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón, la angustia se apoderó de mi corazón, porque yo era blasfemo. Pasaba mi lengua por el cielo y la tierra. Pero ahora entiendo, hermanos, a San Pablo que dice, pero lo hice por ignorancia en incredulidad. Qué hermosas palabras de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, que me puso por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, pero lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia fue más grande. Y Pablo puede reconocer, y en algún momento llega a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Al final es ese amor indescriptible, inescrutable de Dios que nos sale al encuentro y nos llama a ser sus hijos y nos llama a ser parte de su reino. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque has sido tú quien nos ha salido al encuentro, has sido tú, Señor, quien ha movido nuestra vida, nuestros labios, incluso nuestra mano, para manifestar nuestra profesión de fe en ti. Y lo has hecho, Señor, para redimir este mundo que tiene necesidad tuya. Permítenos, Señor, ser testigos, colaborando con la obra del Espíritu ante un mundo que tiene necesidad de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.